Hola, hola. Vamos a hablar hoy de la herida familiar en la carta natal. En astrogenealogía. Hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se sume un poquito más de gente. Un poco aburrido esto de dar en vivo sola. Prefiero siempre estar con otra persona, pero bueno. Tocó que nadie podía hoy y me tocó darlo solita del vivo. ¿Qué va a ser? Bueno, mientras se van sumando, les voy comentando que el sábado comenzó la formación de astrogenealogía, es la 7ª edición de esta formación. Lo que tiene la formación que dictan astroconstelaciones es que tengo un pequeño herpes ahí. Es que es una orientación que tiene bueno, está orientado a trabajo con el trauma familiar. Entonces el trabajo con el trauma familiar, nosotras nos basamos mucho en los saberes de la psicogenealogía y de las constelaciones familiares, ¿no? Que nos brindan toda el background teórico para poder abordar la carta natal y poder encontrar justamente en nuestras propias cartas dónde se encuentran los núcleos de conflicto. Entonces, para que se den una idea de cómo se trabaja en astrogenealogía, cuando vemos la carta de una persona, le preguntamos, bueno, qué la trae a consulta o qué es lo que quiere trabajar. Lo que buscamos es ese puente entre su propia sintomatología, sus propios conflictos y su historia familiar. Y lo que va a hacer el puente va a ser la, la, la astrogenealogía, ¿sí? Va a funcionar de puente. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la herida familiar, ¿sí? De las heridas. En realidad no hay una sola herida. Si decimos la herida, pareciera que es una sola cosa que fue dolorosa. Y hay muchas heridas dentro de nuestro árbol. Cuando hablamos de heridas estamos hablando de situaciones traumáticas, dolorosas, que no se pudieron terminar de resolver, de solucionar, de tramitar emocionalmente y quedaron grabados como una cicatriz, ¿no? Dejaron una huella, dejaron una marca en la historia familiar. Y esos son los asuntos que a veces se repiten y se repiten y se repiten, incluso a veces desde la narrativa. A veces encontramos, ¿no? Que, no sé, mi mamá de pequeña, como eran muchos hermanos, nadie le prestaba atención, entonces mamá se la pasa tratando de llamar la atención porque tiene como esta herida, este trauma de nadie me escucha, nadie me presta atención, no importo, a nadie le importo. Entonces ahí vemos que desde la herida, eso no sanado, eso no resuelto, produce o una repetición de un patrón similar o una sobrecompensación que es herida que aunque no hace falta que la mencionen o que la cuenten o que la expliquen, está siempre presente. Una herida puede ser una madre, un padre que perdieron su casa y que siempre tengan miedo de perder su casa de adultos o que tengan ese trauma, entonces, no sé, todo gira alrededor de pagar la hipoteca. O una herida puede ser haber tenido un padre, una madre adicto, ¿no? O incluso que mi madre haya tenido un padre adicto y que ¿no? El tema de las adicciones, el tema de los vicios, el tema de, ¿no? Eh,
lo caótico, ¿no?, de haber vivido en ese hogar haya dejado grabado en la persona un miedo, un bloqueo, un rechazo muy grande. O a veces el patrón que adoptamos es el de la repetición. Capaz, o yo tengo problemas de adicciones al igual que mi padre, o mi pareja, me busco una pareja que tiene los mismos problemas de adicción. Obvio que la persona te va a decir, no, pero yo no la busqué por eso. No, pero yo no me casé por eso. Claro, uno no lo hace conscientemente, ¿no? Pero de todas las personas del mundo, que vuelva a encontrar una pareja con problemas de adicciones, siendo que mi padre tuvo problemas de adicciones, bueno, es una gran casualidad, ¿no? Una huella, una herida, ¿no? Puede ser que no se haya podido estudiar. Capaz mi madre tuvo que renunciar a sus estudios para ser madre, o tuvo que renunciar a, a un oficio que tenía, o quedó la carrera trunca, no la pudieron completar. Entonces yo o vuelvo a repetir la historia familiar, otra vez me quedo a mitad de camino o a poco de terminar la carrera, o puede ser que la persona sobrecompense. Entonces es la primera en graduarse con el mejor promedio, está obsesionada con poder terminar sus estudios, termina y estudia otra carrera simultáneamente y tiene, ¿no? O sea, así es como queda grabada la herida, las heridas. Y heridas tenemos muchas. Cuando trabajamos con el árbol genealógico, primero vemos a mamá, papá, cuáles fueron sus grandes traumas, sus grandes dolores. Después vamos a los abuelos, a los bisabuelos, y vamos a ver si eso quedó resuelto o no resuelto. No sé si vieron la peli Coco, no sé si la conocen, la película Coco. En la peli Coco, por ejemplo, el gran dolor de la familia fue que un bistatarabuelo había abandonado a su hija y a su esposa, ¿no?, que eran los antepasados de Miguel. Y como este hombre era músico, entonces en casa no se hacía música. Nadie tenía permitido tocar un instrumento, escuchar música, cantar. Y claro, ¿cómo se cuela lo prohibido, lo excluido, lo traumático? Que nace un descendiente y ama la música. ¿Por qué? Porque es leal a ese bitatarabuelo. Bueno, no voy a spoilear la película, pero en la película él termina descubriendo lo que había ocurrido en realidad. Otra película que es muy sistémica es Encanto. En Encanto, por ejemplo, también había un excluido que era Bruno. De él nada, nunca se lo mencionaba, nadie hablaba de él. Y había más de una herida. Por ejemplo, en Encanto, uno de los grandes problemas era que nadie tenía derecho a ser el mismo o ella misma. Por ejemplo, una de las hijas era la bella, la agraciada, la que ya tenía el esposo con el que se iba a casar, la pareja perfecta, la hija perfecta, y esa era una gran carga para ella, ser todo perfecta. Y capaz ella no se quería casar con ese señor y no quería ser la hija perfecta, no tenía derecho a equivocarse. Bueno, entonces así es como se van distribuyendo las cargas, los dolores, los conflictos a lo largo de la familia. Y bueno, en la carta natal lo que encontramos es dónde están grabadas esas heridas, esos dolores. Para entender por qué, ¿no? Digamos, si mi carta natal es mi ADN energético, es mi mapa de aquello que vine a trabajar, expresar, aquellas dificultades que me voy a encontrar en el camino, aquellas tendencias, lo que me resulta más fácil, lo que me resulta más difícil. Entonces, si en la carta natal yo encuentro toda esta información que va a constituir mi personalidad, mi ego, mi carácter, bueno, y si en la misma carta natal donde aparece la información básica de quién yo soy, encontramos
núcleos de herida, de dolor, de conflicto sistémico, bueno, eso nos está mostrando que mi conflicto, mi dolor, como dice el libro, no es solo mío. ¿Mm? Digo, no es solo mío porque, bueno, tampoco podemos hacer cargo a nuestro árbol de nuestras dificultades. Pero parte de ese dolor, parte de esa herida, parte de esa dificultad es heredada. Claro, yo la heredo porque hay algo en mí que vibra de acuerdo a eso. Hay algo en mí que asume esa herida. Por algo la heredo yo y lo traigo yo y lo repito yo y no lo repite otra persona. Mi hermano, una prima, un primo. Bueno, me gustaría saber la gente que está conectada, si qué les parece todo esto, si les resuena. Entonces vamos a hablar de algunos indicadores, pero bueno, si mientras tanto quieren dejar sus comentarios. Algunos indicadores que más nos van a hablar, más fuertemente nos van a hablar de la herida familiar. ¿Sí? Mi hermana se practicó un aborto, nadie lo sabe, ella no sabe que supe sin querer. ¿Es necesario revelar ese secreto? Yo incluyo ese sobrino en mi árbol, pero nadie más lo sabe. Nunca he dicho nada. Bueno, no necesariamente. No necesariamente es necesario. Si vos sentís que lo querés compartir, que querés que ella lo sepa, podés compartirlo, pero no es que si vos no decís nada va a pasar algo, no necesariamente, digamos. Bueno, por algo ella quiso que sea un secreto. Totalmente, dicen por acá, bueno. Entonces vamos a ver algunos indicadores que nos hablan de heridas, ¿sí? Acá son las 10 de la noche. Estoy en Barcelona. Y bueno, ya es un poquito tarde. A esta hora recién tengo un poquito más de tranquilidad para poder dar un vivo. Entonces, uno de los indicadores astrológicos que más fuertemente se asocian a la herida es Plutón. Vamos, fíjense de atrás para adelante, de lo más pesado a lo más liviano, ¿no? Plutón nos habla mucho de la herida familiar porque donde tenemos a Plutón en la carta nos puede hablar de asuntos dolorosos, de qué pasó con los asuntos de poder, quién detentaba el poder, cómo era ese ejercicio del poder, manipulación, violencia, abusos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a Plutón en conjunción con Venus, podría hablar de que en el árbol las parejas eran conflictivas, había violencia, había secretos, había manipulación, había control. Entonces la persona, desde ese patrón que aprendió, desde eso que observó o desde esos patrones que se vienen trasladando y repitiendo, capaz en sus relaciones con sus parejas encuentra todas personas o controladoras o muy sumisas, ¿no? Porque a veces con la energía astrológica lo que nos pasa es que nos paramos de un costado o del extremo opuesto, o sea, nos ponemos en el lugar de ejercer nosotros ese planeta o de padecerlo. Entonces, si yo me identifico con ese Plutón, bueno, puedo ser yo la que a veces me pase, ¿no? De raya con el control, con la agresividad, con el sometimiento. Pero si yo no quiero saber nada con eso y yo siento que no, porque yo soy buena y yo no quiero controlar a nadie, puede ser que las personas que me encuentre en mi vida tengan esos rasgos. Si Plutón no recibe aspecto alguno, bueno, es raro que... Ay, perdón, es raro que no tengamos ningún aspecto de Plutón. A veces tenemos que ver qué orbe le estamos dando, ¿sí? Para la conjunción, la cuadratura, ¿sí? La oposición, le podemos dar hasta 10 graditos de orbe. Entonces, es raro que no haya ningún aspecto. Pero bueno, puede ser que haya un Plutón feral, puede ocurrir. Hay que ver también en qué casa se encuentra, eso nos va a dar información interesante. Pero bueno, ahí capaz lo que ocurre es que no se tenga mucha conciencia, ¿no? Haya asuntos de manipulación, pero, o secretos, pero que esté muy desconectado, ¿no? La persona no pueda asociarlo con algo en particular, ¿sí? Le cueste como decir, no ubicarlo en
relación a algo, ¿sí? Son temas a veces muy guardados. Entonces Plutón va a ser uno de los indicadores más importantes para hablar de las heridas familiares porque habla de lo traumático, ¿sí? Plutón va a hablar de los secretos, del oculto, de temas de abortos, como mencionaba la compañera, muertes trágicas, muertes, bueno, siempre hay, pero muertes trágicas, ¿no? Plutón conjunción Luna tiene que ver con el poder de las mujeres o poder sobre las mujeres. Sí, a ver, Luna, la lunita, la verdad es que se aflige mucho con Plutón. Yo ahí podría hablar, qué sé yo, un linaje femenino que detentó el poder. Lo más probable es que ahí lo que lo que haya percibido la persona que tiene ese Plutón Luna es una madre invasiva, controladora, manipuladora, no me deja respirar, ¿no? Este tipo de situaciones. O que capaz mamá vivió la maternidad desde un lugar muy difícil, muy conflictivo, o durante el embarazo o el puerperio vivió un duelo muy difícil. Digo mamá porque en general la que ejerce el rol lunar suelen ser las madres. Pero bueno, no es exclusivamente de las madres, lo lunar. Bueno, por ejemplo, si está en aspecto Marte, ahí habla de a veces peleas conflictivas, ¿no? En la familia, asuntos relacionados a la violencia sexual. Me acuerdo un caso de una mujer que tenía una cuadratura Marte-Plutón y, y el padre, bueno, tenía relaciones con su madre enfrente de ellos, consumían pornografía, o sea, era conflictivo, ¿no? El asunto. Otro de los indicadores que nos va a hablar de la herida familiar es Neptuno. La herida neptuniana tiene más que ver con la herida de abandono, la herida de la falta de estructura, la pérdida de límites, la enfermedad mental, situaciones de adicciones, situaciones de abandonos, negligencia. Ya como que van como percibiendo de qué se trata, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos a veces con aspectos, por ejemplo, al sol, donde la persona no tuvo una figura solar en quien, ¿no? A quien admirar, a quien parecerse, se sintió muy perdida, muy sola, ¿no? No tuvo referentes. Con la luna, por ejemplo, a veces la persona, y con esto no es en todos los casos, por supuesto, son algunas posibles experiencias asociadas a ese símbolo astrológico, pero con Neptuno podemos encontrarnos con abandono de niños, niños pequeños que se sintieron solos, hubo poca estructura, hubo mucho caos, hay un ambiente familiar muy desorganizante. Con Saturno, por ejemplo, Saturno-Neptuno, encontramos muchas veces esto, una falta de límite, falta de estructura muy grande. Bueno, en fin, y Neptuno también tiene que ver a veces con los engaños, con la, las estafas. Entonces, a veces yo he visto, por ejemplo, Marte-Neptuno, un padre que tenía una vida paralela, cuestiones ahí relacionadas a la sexualidad y el deseo que no eran claras, ¿no? Como esto que vivir un engaño, ¿no? La sensación de que estoy viviendo un engaño, una mentira. Y después tenemos lo uraniano. Lo uraniano también puede hablar de heridas familiares. Lo que pasa es que no es tan dramático lo uraniano. Lo uraniano es más una energía de aire, una energía de renovación. Entonces, si bien es desorganizante en el sentido de que puede hablar de situaciones que ocurrieron en la familia que desestabilizaron las bases, la estructura familiar, cambios de la noche a la mañana, pero en general no suele ser tan dramático. Por ejemplo, con Urano nos podemos encontrar situaciones de excluidos en la familia, personas que no se sentían aceptadas por su personalidad, por sus características, por su
orientación sexual, por su forma de pensar, por lo que sea, ¿no? Por algún rasgo que hacía que no se sintieran que pertenecían del todo o que eran uno más, ¿no? También podemos encontrar situaciones relacionadas con el desarraigo, ¿sí? Urano es como la pérdida de las raíces. Entonces, por supuesto, dependerá de la casa en la que está. Por ejemplo, imaginémonos Urano en la casa 2. Puede ser una persona que desde pequeña haya vivido en su familia una, una desestabilización económica muy grande, porque la casa 2 es la casa de la estabilidad, de la seguridad. Entonces la sensación puede ser de estamos siempre cambiando, o en mi familia estamos siempre cambiando. Me acuerdo de una paciente que tenía Luna conjunción Urano en casa 3. Entonces la luna mostraba cómo había sido su hogar, su infancia, su vínculo con mamá, la familia. Y la casa 3 es un ámbito que tiene que ver con los desplazamientos, con el entorno, el barrio. Y ella constantemente cambiaba de escolaridad, por ejemplo. Constantemente la cambiaban de escuela, de provincia, de ciudad, porque, bueno, los padres huían por cuestiones ideológicas y los perseguían, entonces siempre estaba constantemente un escenario nuevo distinto, ¿no? Y ese Urano hablaba de que se había desconectado de sus pares, de su hermano, por un lado, pero también de sus pares, entonces no tenía otros de su edad con quien hablar porque constantemente la cambiaban de escuela, estaban todo el día arriba de un camión yendo de un lado al otro, entonces fíjense cómo el uraniano también puede hablar de una herida, ¿no? Y que eso yo de adulta puede ser que como aprendí que eso es, así es como deben ser las cosas, bueno, vuelvo a repetirlo, ¿no? Esto como, bueno, así es como voy a educar a mi hija, a mis hijos. O que capaz busque como sobrecompensarlo dándole una absoluta estabilidad, ¿no? Otros indicadores muy interesantes para hablar de herida familiar son Quirón y Lilith, por supuesto, ¿sí? Ni más ni menos. Quirón nos habla de una herida por sentirse... bueno, primero es una herida de abandono muy grande, porque Quirón en el mito es abandonado, es rechazado por su madre, abandonado por su padre, fruto de una violación, porque Cronos había abusado de su madre. Y, y bueno, y Quirón carga todo el pesar, ¿no? De tener una herida que nunca termina de sanar. Un mito muy interesante. Entonces ahí nos habla del sanador herido, de nuestras partes que buscan sanarse, pero nunca terminan. Vieron que, no sé si les pasa esto, de que sienten de que me la paso haciendo terapia, me la paso aprendiendo cosas, me la paso haciendo cursos, y hay algo que nunca termina de, me termino de liberar, o sea, mejoro en un montón de aspectos de mi vida, pero todavía hay un sentimiento de vacío interior, hay un sentimiento de falta de, no sé, una angustia existencial. Bueno, eso es Quirón. Todos los seres humanos sentimos más, menos ese sentimiento de desamparo. Cuando lo quironiano está muy marcado en una carta, nos puede hablar de un sentimiento de rechazo que se vivió en la familia. Alguien en la familia que se sintió rechazado por su aspecto físico, por su, por su apellido, por su padre, por su madre, por las raíces. Por alguna cuestión se sintió que no encajaba, ¿no? Y, y Quirón va acompañado de un sentimiento de vergüenza, ¿no? Por eso es que está muy asociado al trauma. Las personas que vivieron trauma complejo, en general suelen experimentar un sentimiento de vergüenza. La vergüenza es una emoción muy profunda y muy compleja, ¿no? Porque es una emoción que ataca directamente al ser. Hay algo mal en mí. Esa es la herida quironiana. Yo estoy mal, ¿no? ¿Qué preguntan acá? Quirón, retrógrado, tiene una visión distinta de nuestra genealogía. A ver, yo, o sea, para mí es más importante que esté retrógrado, para mí es más importante qué aspectos tiene. Si está retrógrado o no, yo no soy muy de darle demasiada importancia si el planeta está retrógrado o no.
porque se ve que opera igual. Para mí lo más importante es los aspectos que tiene, ¿sí? La astrogenealogía no está determinado si lo retrógrado tiene alguna implicancia puntual en relación a lo transgeneracional, al proyecto sentido. No está desarrollado. Yo lo investigo desde hace unos años. Hemos encontrado algunas características de cuando el planeta está retrógrado, que coinciden con la mirada más humanística, ¿no? Que el planeta tiene una tendencia más introvertida, o sea, a vivirse más desde adentro. Pero bueno, yo le miraría más que el hecho que esté retrógrado, porque además el ser un planeta, bueno, no es un planeta, ¿no? Es un cometa, pero es transaturnino, entonces está mucho tiempo del año retrógrado. Entonces pongámosle que la persona tiene un aspecto Venus-Quirón. Bueno, habría que ver qué pasó con la autoestima en la familia. Porque capaz es una familia que tiene muchos complejos por asuntos físicos, por su color de piel, por, qué sé yo, no sé, por su peso, por su altura, algo que la hace sentir inferior. O Marte Quirón puede estar hablando de una familia que tiene un complejo, la palabra complejo es muy quironiana, en relación a su sexualidad. O Sol Quirón, una familia que tiene mucha vergüenza, mucho miedo a mostrarse. ¿Sí? Bueno, otro indicador astrológico que está muy ligado a la herida familiar es Lilith. Mercurio Sol Quirón, dicen por acá. Bueno, Mercurio Quirón en general nos habla de heridas en el vínculo fraterno. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mamá con sus hermanos, a papá con sus hermanos? ¿Qué pasó con los tíos abuelos, las tías abuelas? Después, por supuesto, si yo repetí algo de esos patrones en mi vínculo con mis hermanos. En el aprendizaje también, en la capacidad de razonar, las habilidades cognitivas, por supuesto también pueden haber ahí asuntos. Lilith también es un indicador astrológico con el que yo trabajo mucho y también nos habla de heridas. En el caso de Lilith, la herida yo la asocio mucho a una situación de injusticia. Esto tiene mucho que ver con el mito también, porque Lilith vive una injusticia. Lilith se la expulsa del paraíso. Lilith pierde su lugar. Es desterrada. Y no solo es desterrada, sino que además se la persigue. O sea, una vez desterrada se la sigue persiguiendo. Y se la intenta dominar y ella no se deja someter. Entonces hay toda una cuestión con el sometimiento y con una parte nuestra indomable. Es una parte indomable pero que es salvaje, ¿no? Y que busca su lugar y es como un animal salvaje, ¿no? Que cuando uno se mete en su territorio te va a atacar. Pero en general nos muestra situaciones donde la familia se han vivido o el sentimiento de no tengo un lugar, me quitaron mi lugar, me quitaron lo que es mío, o el haber vivido una situación de sometimiento muy grande, o el haber sentido que no perdía el reconocimiento, perdía lo mío, perdía mi territorio, que me quitaron mi derecho. Entonces hay un enfado, hay un enojo muy grande con lo liditiano, porque me quitaron lo que me pertenece. Entonces también es muy interesante ver dónde tenemos a Lilith, si está muy, muy fuerte en una carta natal, si está en aspecto a las luminarias, a planetas personales, si está en una casa angular, dónde está Lilith, porque también nos va a hablar de asuntos, de situaciones dolorosas. Yo he visto, por ejemplo, muchos casos de Luna en aspecto a Lilith, donde encontrábamos niños no nacidos, abortos, o niños que habían sido rechazados por su familia. Venus en aspecto a Lilith, mujeres que habían sido rechazadas por su sexualidad o, o una cuestión misógina muy fuerte en la familia. Marte Lilith, temas de una sexualidad muy desbocada, que produjo mucho dolor en la familia, abusos, incesto. Bueno, en fin, donde está Lilith también nos da
mucha tela, ¿no? Tiene, por ejemplo, Lilith en casa 7, que es la casa de las relaciones de pareja, del otro. Yo he visto personas, por ejemplo, cuyos socios, la casa 7 también tiene que ver con los socios, un padre que el socio lo estafó. ¿Mm? Me acuerdo un caso que era Mercurio, Lilith, en la 7, y su padre había hecho sociedad con un hermano, y este hermano lo engañó y se quedó con todo, ¿no? Y como ahí aparece, bueno, este dolor, esta herida, me quitaste lo que me pertenece, ¿no? Entonces, bueno, no es el único, no son los únicos indicadores. Saturno también puede hablar de herida, o sea, realmente cualquier indicador de la carta nos puede hablar de partes heridas, ¿no? Saturno nos puede hablar de aquello en lo que nos sentimos insuficientes. ¿Mm? Cierto que Lilith en casa 8 habla de abuso sexual. Podría, podría ser, pero no haber ningún indicador astrológico quiere decir algo puntual. Ay, me está actualizando algo. Uy, me parece que se me va a cerrar, ¿eh? Me parece que se me va a actualizar el teléfono. Bueno, si se cierra ya saben por qué. Pero no podemos cerrar a una única interpretación. Pero bueno, podría ser, digamos. Bueno, voy a tratar de seguir, espero que no se me apague el teléfono. Saturno nos puede hablar de un sentimiento de inferioridad, no estar a la altura, ¿no? Por ejemplo, una familia muy exigente, muy estricta, o que siente que nunca es suficiente lo que sabe, lo que hace, lo que dice, ¿no? Entonces, donde tenemos a Saturno, muestra muchas veces dónde estuvo la herida para nuestros padres o para nuestra familia, en relación al no sentir que sabían suficiente, eran lo suficiente. Por ejemplo, un Saturno en Leo podría hablar de una familia que le daba mucha importancia al que dirán los demás, al ser el mejor, al destacarse, ¿no? Porque justamente hay un dicho que es, dime de lo que presumes y te diré lo que careces, ¿no? Justamente eso es muy Saturno. Saturno en un nivel bajo, ¿no? De conciencia, porque es me sobreesfuerzo para demostrar algo que no soy o algo que yo siento que no estoy a la altura, ¿no? Miren esta gente que habla de forma muy rebuscada, a mí me cae muy mal. Creo que hay gente que utiliza palabras como, no sé, demasiado exageradas, ¿no? Porque en el fondo quieren aparentar que saben un montón. Y muchas veces son los que menos saben. No digo siempre, puede ser un profesor universitario que le gusta usar vocabulario extenso, pero muchas veces te das cuenta que tocan de oído, ¿no? Y usan léxico. Bueno, eso es muy Saturno. Esto podría ser un Saturno en Géminis, un Saturno en Virgo, ¿no? Una persona que tiene un complejo intelectual, no soy suficiente, tengo que saber más, entonces se sobreesfuerza, pero bueno, no lo hace como correspondería, ¿no? Entonces eso Saturno también puede hablar de la herida, ¿no? Un Saturno en Cáncer puede hablar de una familia que, qué sé yo, que capaz mamá se sintió abandonada de pequeña o no tuvo apoyo emocional, entonces se machaca de que la familia unida, la familia unida, la familia unida porque tienen miedo de volver a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces ahí también se ve la herida. Mi Quirón en medio cielo en Tauro, posición Venus, podría venir a sanar alguna herida de prestigio familiar, sí, claro. Soy médico y siento que no sé por qué estudié eso y ya me dedico a otra cosa. Bueno, Marce, esto en astrogenealogía le llamamos profesión reparadora, en psicogenealogía. Bueno, en realidad yo le puse ese nombre, no sé si tiene ese nombre, pero son profesiones que vienen a reparar en el árbol. Entonces, claro, Quirón en el medio cielo puede estar hablando de una profesión relacionada a la medicina por alguna herida de alguien que, bueno, no sé qué especialización tendrás. Capaz con Tauro sea algo estético o alimentación o algo por el estilo. Pero puede ser, sí. Y en general pasa esto, que cuando no es nuestra vocación del corazón, en general lo terminamos abandonando o no nos va bien o se nos vuelve una tortura porque no es lo que queremos hacer realmente. Estamos sanando una herida familiar, ¿no? Saturno en casa 4 en Aries. Bueno, cuando tenemos a Saturno en la 4, nos habla de que en el hogar estuvo muy, muy grabado, ¿no? El
tener que cumplir, la estructura, ¿no? Y en Aries puede tener que ver, es parecido a Leo en el sentido de que hay todo un tema con el reconocimiento, pero ahí tiene que ver con el ejercicio de la voluntad, ¿no? Poder ser yo mismo, poder ser auténtico. Eso puede haber estado coartado en la familia. Entonces la persona siente que, por un lado, siento la obligación de tener que ser yo misma, de ser la primera, la pionera, ser auténtica, conectar con el deseo, pero después a la hora de hacerlo me siento bloqueado, ¿no? Porque con Saturno a veces sentimos bloqueos. Y justamente porque estamos actualizando una herida familiar, ¿no? Me especialicé en trauma. Hoy soy pastelera, Tauro, ¿no? En trauma, ¿en trauma qué? En trauma ocio, en trauma de accidentes. Saturno en 5 en Libra. Ok, Saturno en casa 8 en Libra, conjunción Júpiter. Saturno en posición Luna. Súper interesante cómo usamos el estudio de profesiones cuando carecemos. Tengo Saturno conjunción Plutón en Libra en casa 3. Estudié ciencias políticas. Que yo sentí desde niña hasta ahora es que todos tienen poder sobre mí. Claro, bueno, ahí capaz la sensación es, si estudio algo relacionado con la política, la que voy a ejercer el poder soy yo, ¿no? Accidentes, claro, claro. Bueno, ahí Marce me da, o sea, yo te preguntaría qué accidentes hubo en la familia. ¿Quién tuvo un accidente en la familia? Y capaz no lo veamos en la casa 10, porque la astrogenealogía justamente nos corre de este lugar típico de la astrología, ¿no? Bueno, la profesión está en la casa 10, no. No, nada que ver. O sea, capaz estamos hablando de un Marte-Urano, un Marte-Plutón que tiene la persona. Que ese fue el gran trauma familiar. El tío tuvo un accidente, se mató en la ruta, entonces nace la sobrina y estudia. Saturno en Aries, estoy bloqueada, quiero ser yo misma y no puedo. Ahí está, exacto, re Saturno en Aries, ¿no? Saturno conjunción Sol en Escorpio. ¿Cuánto Saturno, Saturno conjunción Sol en Escorpio, casa 10. Estudié contaduría, pero no es mi pasión. Claro, porque Escorpio tiene que ver con gestión del dinero ajeno. Entonces yo acá, por ejemplo, en este caso, Saturno en Escorpio, conjunción Sol, preguntaría qué pasó con el dinero de papá, o el dinero de la familia, el dinero de herencias, dinero compartido, dinero de las parejas, ¿no? Porque ahí gestionando el dinero ajeno es una forma de, en el sistema, reorganizar, ¿no? Saturno en Escorpio, casa 6, está cambiando de profesión. Muy bien. Saturno en Leo, casa 1. Muy bien. Saturno en Leo, casa 1. Acá preguntaban Saturno Luna. Ahí puede haber una tensión porque puede haber varias cosas. Por un lado, que mucha exigencia durante la infancia, ¿no? Niños, incluso le puede haber pasado a la persona, o puede ser una modus operandi familiar de esperar que los niños sean muy grandes, ¿sí? O maduren, o se encarguen de muchas responsabilidades. Y por otro lado, al estar en oposición de Luna y el Saturno, la sensación es que o pertenezco o cumplo con las expectativas, ¿no? O sea, hay como una tensión ahí entre sentirme segura, sentir que tengo mi lugar, sentirme amada, protegida y el cumplir con el deber. Incluso puesto que esto haya sido encarnado por dos personas distintas. Por ejemplo, imagínense Luna en Cáncer, capaz una madre muy sobreprotectora y Saturno en Capricornio, un padre muy estructurado o muy estricto, ¿sí? Entonces, esta dualidad, esta dificultad para integrar estas dos energías, esta tensión, digamos, pudo haberla ejercido dos miembros distintos de la familia, o no, capaz fue una división interna que traía mi madre, mi padre. Saturno posición Sol, veo que también acá mencionan. Ahí el sentimiento puede ser de no soy suficiente para ser aceptado, para que me quieran, ¿no? El sentimiento puede ser para valer yo como persona tengo que cumplir con un montón de expectativas, ¿no? Saturno conjunción Urano en la 9, vivo afuera hace 10 años y nunca me termino de hallar. Qué interesante que convocó mucho a los saturninos, ¿eh? Me deja pensando que capaz podemos hablar un poquito de Saturno en otro vivo.
Pero ahí lo que pudo haber pasado es que alguien en la familia, si no te terminas de hallar en el extranjero, puede ser que estés reparando alguna historia familiar de alguien que tuvo que irse al extranjero. O alguien que migró muy joven, o dejó aparte de su familia afuera. Entonces yo ahí preguntaría, bueno, ¿quiénes fueron los migrantes? ¿Quiénes dejaron a su familia en otro país? Bueno, muy interesante los comentarios. ¿Tránsitos planetarios tienen aplicación en astrogenealogía? Muy buena pregunta. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque como siempre que estudiamos la carta natal, la persona que viene a la consulta tenemos que entender en qué momento viene. Imagínate que una persona venga con Plutón sobre su Saturno. Es una persona que va a estar seguramente en una crisis respecto a cómo construyó su vida. Porque Saturno es como las paredes de la casa, son mis cimientos. Es lo que yo creo que es la vida, la realidad, es como yo interpreto el mundo, es lo que yo creo que debo hacer. Entonces una persona que viene con un Plutón, pongámosle a alguien que tenga Saturno en los primeros grados de Acuario, que ahora tiene a Plutón sobre su Saturno, o en los primeros de Leo, que tiene la oposición de Plutón, puede ser que se le esté descuajeringando su estructura psíquica. Y eso va a hacer que se cuestione sus mandatos, sus creencias, lo que cree que debe ser, ¿no? Va a estar en crisis. Entonces todo lo saturnino, que está muy ligado a la historia familiar, lo que le decían que tenía que ser, lo que pensaba que tenía que ser para que la acepten, las obligaciones que interiorizó, los mandatos culturales, sociales, todo eso va a estar en crisis. Entonces, por un lado tenemos que entender quién viene a consultar y en qué momento. Y por otro lado que también, digamos, a mí me gusta, por ejemplo, ver cuando la persona me narra algo de su vida, de su historia. No, porque, no sé, pongámosle que la persona viene y nos dice, no, porque a mis 5 años o a mis 10 años pasó una situación muy, muy difícil. Entonces yo ahí miro, ¿no? Qué tránsitos tenía en ese momento para poder ayudarle a entender cuál era el aprendizaje que estaba viviendo, cuál era la energía que estaba viviendo, ¿no? Y esos arquetipos planetarios también se van actualizando. Por ejemplo, si yo tengo un tránsito sobre mi Venus, todo lo que yo aprendí sobre Venus, las relaciones, el amor, el vínculo con el dinero, se va a estar actualizando. Entonces sí, claro que es importante. Es importante porque nos ayuda a entender mejor a la persona en el momento en el que consulta. Mucha claridad en las explicaciones, muchas gracias. Necesito una consulta de astrogenealogía. Bueno, bienvenida. En la escuela descuajeringada, sí estoy. Pobrecita. Bueno, estamos todos un poquito descuajeringados, ¿eh? Yo ni hablar con Plutón sobre mi ascendente, tremendo. Damos sesión de astrogenealogía en la escuela, el equipo docente. Yo noté el término, encontré mi palabra. Bueno, así que es un poquito para hablar de las heridas familiares. No es lo único, ¿sí? Porque no es que, bueno, Júpiter no arma herida, Marte no arma herida, ¿sí? Pero cuanto más lento el planeta, en general es más complejo, ¿sí? Las heridas jupiterianas tienen que ver con los excesos, tienen que ver con el exceso de entusiasmo, el exceso de confianza, ¿no? Donde muchas veces se la pegan en la pera, como se dice en Argentina, ¿no? Muchas veces se encuentran, ¿no?, un padre, qué sé yo, muy jupiteriano, que confiaba y que de repente se jugaba toda la plata en el bingo, o que pensaba, no, va a estar todo bien, va a salir todo bien, y metía toda la plata en un negocio y le iba mal. Eso también puede dejar un miedo, una herida, ¿sí? Marte también nos puede hablar de enojos, de violencia, de cómo se gestionó la ira. Venus, cómo se gestionaron los temas de pareja, de dinero, la autoestima. Bueno, Mercurio, las relaciones de hermanos, la comunicación, la expresión, el aprendizaje, el Sol. El Sol lo vamos a vincular con la autoexpresión, el derecho de ser uno mismo, la confianza en uno mismo, el amor propio. La Luna. Pero bueno, ahí ya cuando la luna va a estar vinculada a nuestra infancia, al vínculo con nuestros padres, a la seguridad, el amor. Pero ahí ya los planetas personales, para hablarnos de herida, tienen que estar en alguna tensión
o entre sí o con algún planeta transpersonal. Por ejemplo, tener un aspecto tenso Sol-Luna, por más de que, no sé, sea un Sol en Leo, pongámosle en cuadratura con una luna en Tauro. Y uno diría, bueno, el Sol en Leo está en domicilio, la luna en Tauro está exaltada, son buenas posiciones, claro, son buenísimas posiciones para el Sol y la luna. Pero ya el solo hecho de que estén en cuadratura nos está hablando de que hubo una tensión entre, por ejemplo, un aspecto que necesitaba reconocimiento y un aspecto que capaz buscaba estabilidad. Esto puede ser un conflicto que se haya vivido en la infancia con la familia o que lo haya vivido los padres, ¿sí? Que esto, ¿no? Que por un lado querían una cosa, pero por el otro lado querían otra, y esto estaba en tensión. No quiere decir que sea malo, no es que la tensión es algo malo. A veces es una tensión necesaria para poder mantener un equilibrio y que no se nos desbalance demasiado, ¿no? Imagínense tener un Sol, una Luna, un Mercurio, un Marte, todo en Leo. Puede ser como muy unilateral. Entonces es una tensión que puede ser recontraproductiva y creativa para la persona, pero bueno, no deja de ser, por ejemplo, una dificultad que pudo haber enfrentado su madre, su padre, sus ancestros o ella misma en el seno de su familia, ¿no? Entonces, en realidad, toda la carta nos puede estar hablando de la herida familiar. Básicamente, ese es el resumen. Yo también soy ascendente Acuario y estoy re perdida. Bueno, complicadas las que tenemos ascendente Acuario en los primeros grados con Plutón. A ver, complicadas. Bueno, nos tocó el momento. Yo soy de la idea de que el tránsito no produce nada, porque si no nos quedamos en un pensamiento mágico, ¿no? Un poco como los antiguos que veían el cielo y que veían el eclipse y decían, uy, ¿qué me va a traer el eclipse? O ahora se va a terminar el mundo. En realidad, desde las miradas esotéricas a las que yo adhiero, ¿no? Nomás la mirada transpersonal junguiana, el afuera es el adentro y el adentro es el afuera. Entonces, ese afuera, que es ese Plutón que está sobre nuestro ascendente en este momento, representa ese estado interno, ese tiempo kairos. No sé si conocen el concepto de tiempo kairos y tiempo cronos. El tiempo cronos es el cronológico, pero Saturno, Cronos, también se lo conocía desde otro arquetipo que era el kairos, que es un tiempo interno, que puede coincidir o no con ese tiempo externo, ¿sí? Pero en definitiva el tránsito nos muestra una alineación de esas dos temporalidades. Mi tiempo interno, mi reloj interior, que capaz quiere determinada cosa u otra, se alinea con ese reloj externo, haciendo de que yo en este momento esté viviendo ciertas transformaciones en mi vida, que los podemos leer a través de los tránsitos astrológicos. Que no es que el tránsito me va a generar, sino que se produce una sincronicidad. Entonces cuando lo vemos desde ese lugar, es como inevitable. No sé si llamarle destino, porque es una palabra un poco, bueno, que tiene lo suyo, debatible, pero bueno, es el momento en el que toca meterse hacia adentro, ¿no? Bueno, muy bien. Grado 0, sí, claro, tenés ahí a Plutón. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta pequeña charlita sobre la herida familiar. Intenté darles un poquito, acercarles un poquito de información. Y que dicen maravillas de explicación del tiempo que has dado, me encantó, muchas gracias. Gracias, Marce, un placer. Les cuento que todavía se pueden sumar a la formación de astrogenealogía. Empezamos el sábado pasado, así que la primera clase quedó grabada. Hermoso grupo. Estas próximas semanas vamos a seguir inscribiendo, ¿sí? Ya cerrando las inscripciones, porque además ya hay bastante gente anotada, quedan poquitos cupos, pero quiero acercárselos porque realmente es una oportunidad, realmente, bueno, no quiero darme mucho autobombo, pero en la escuela tenemos un abordaje realmente muy profundo, porque lo hemos vivido en nuestras propias vidas, lo hemos atravesado, porque además nos basamos en mucha literatura. O sea, yo soy psicogenealogista, me la paso leyendo, investigando, estudiando, entonces no es lo mismo
cuando uno primero lo vivió en su vida. Bueno, por supuesto yo soy psicóloga, terapeuta, entonces también seguir estudiando, investigando, es una responsabilidad ética para mí, es una obligación. Lo digo porque hay gente que hace un cursito de 3 meses, 6 meses, un año y sale a dar clases, ¿sí? Y bueno, no es nuestro modelo en la escuela, ¿sí? Entonces es una formación realmente muy profunda. La mayor parte de los temas los desarrollé yo, los fui desarrollando a lo largo de los años. Realmente hay mucha investigación de fondo, ¿sí? Y lo que se van a llevar es un viaje a ir de a poco develando todos estos hilos invisibles que nos atan con nuestros ancestros, ¿sí? Además se van a llevar una herramienta profesional para poder acompañar a otros. Una forma de hacer astrología súper profunda que además es la astrología del futuro, ¿sí? Porque la astrogenealogía es hacia donde se está orientando la astrología, está necesitando una mirada renovada. Bueno, nada más. Un placer para mí. Hermoso compartir con ustedes. Y bueno, les voy a dejar subido a YouTube. Les cuento que también salió el podcast, ¿sí? De astrogenealogía. Estuve hablando sobre el autoboicot. ¿Qué pasa cuando tenemos bloqueos? ¿Qué pasa cuando sentimos que nos trabamos? Sentimos que estamos por alcanzar algo y no lo logramos. Bueno, muchas veces habla de lealtades. Ceci, vos y tu equipo son súper profes. Gracias. Bueno, beso grande a todas y todos.